Hola trader, ¿qué tal? Vamos a continuar con el tema del día de hoy. Y lo que vamos a ver es nuestra lectura de velas. ¿Listo? ¿Cómo se forma una vela? Y también cuáles son los principales patrones que vamos a estar utilizando para poderlos identificar en el gráfico y apoyarnos de ello. ¿Listo? Para nosotros formar un gráfico de velas japonesas se deben tener datos. ¿Cuáles son esos datos, Liz? Bien, son los datos de apertura, un máximo, un mínimo y un cierre de un periodo determinado, el que deseemos representar o analizar. ¿De acuerdo? Entonces, para comenzar, ya saben, lo vamos a ver en plastilina y vemos a continuación unos ejemplos en el gráfico. Vamos a tener lo siguiente. Perdón, cuando tenemos el caso de una vela alcista, ¿qué es lo que vamos a encontrar nosotros? Que tenemos una apertura en este nivel, ¿de acuerdo? Ahora, oye Liz, ¿cuál es lo siguiente que hace bien? Generalmente un 80%, 90% de las veces tenemos un movimiento en falso de estas velas, ¿de acuerdo? Digamos que aquí tenemos lo que para nosotros va a ser el nivel de apertura. Apertura, vamos a ponerle un poquito más chiquito, 24. Perfecto. Tenemos lo que es nuestro nivel apertura. A continuación, tenemos ese movimiento en falso que generalmente nos hacen la mayoría de las velas. ¿Y cuál es ese? Que baja, 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 nos deja ¿qué va a ser esto para nosotros? Un mínimo. Es importante conocer la composición de nuestras velas para poder entender qué es lo que va a ser el mercado. ¿Listo? Continuamos. Oye, Liz, ¿y después qué pasa? Bien, si va a ser una vela alcista, el mercado se regresa y comienza en ese momento sí a formar la vela de color verde. Pero durante esta trayectoria, ¿qué fue lo que el precio nos hizo o nos dejó acá? Bien, nos dejó lo que para nosotros va a ser una mecha. ¿Listo? Lo que para nosotros va a ser una mecha. Ahora, su siguiente movimiento de la vela es sube, 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 sube. Y llega a un nivel donde nos deja lo siguiente. ¿Qué nos deja Ilis? Bien, nos deja lo que para nosotros va a ser un máximo. Continuamos. ¿Qué es lo que hace finalmente la vela? Regresa y nos da ahora sí su cierre. ¿Listo? Entonces, para esta parte vamos a tener lo que va a ser su cierre, pero importante. Importante recordar que siempre que nos haga estos movimientos, nos va a dejar sus mechas cuando el precio se revierte. ¿Listo? Pues el máximo. Y finalmente, ¿qué es lo que comentábamos que nos deja? Su cierre. Entonces, si nosotros aprendemos a identificar estos movimientos que nos hacen las velas, vamos a conocer ya cuando estemos en temas más avanzados ¿de qué nos sirve, por ejemplo, hablando de que este sea una vela diaria? ¿De qué nos sirve saber identificar estas partes para nosotros poder aplicar algo muy bonito que es el ciclo diario? Ya lo vamos a ver en avanzados. ¿De acuerdo? Entonces, para la vela roja tenemos exactamente lo mismo. Vamos a ello. Tenemos que el precio nos apertura, en este caso va y nos hace un movimiento en falso y nos deja el máximo. Después se regresa. Podemos colonar todo esto. Tenemos que nos deje el máximo. ¿Listo? Vamos a hacerlo rapidito. Nos deja el máximo. Pero cuando regresó, sorpresa. ¿Qué es lo que siempre nos va a dejar? Les comentaba, su mecha. Porque también es una forma de representar la liquidez que la vamos a conocer. Continúa bajando, bajando, bajando. Llega hasta un punto y nos deja lo que va a ser su mínimo. ¿Listo? Siempre vamos a repetir estos patrones
Los vamos a ver de esta forma. Uy, listo. Vamos aquí que nos vino y nos dejó nuevamente el mínimo y ya sabemos qué es lo que van a hacer siempre nuestras velas. A regresar, un 80-90% de las veces regresa y ahora sí nos deja nuevamente su mecha para finalizar con lo que ya sabemos que es el cierre. ¿Listo? Entonces lo vamos a ver representado de esta manera, con esos tres simples movimientos. ¿Listo? Y que finalizamos con un cierre. Si podemos observar, simplemente son los movimientos al contrario. Es muy simple de identificar. ¿Listo? Este hace su movimiento, digamos, lo vamos a ver como si lo estuviéramos viendo en un gráfico de líneas. Apertura, deja su mínimo, deja su máximo y cierra. Y para el caso de la vela bajista tiene su apertura. A ver, nos faltó aquí colocar su apertura para que no se me pierda. Vamos a colocar su apertura. ¿Listo? Aquí estamos con la apertura. Perfecto. Este nivel va a ser su nivel de apertura. Y para verlo o representado en un gráfico, sería de la siguiente manera. Apertura nos deja un máximo, nos deja un mínimo y nos cierra. ¿Vieron? Es lo mismo, pero al revés. Bien. Ahora, con estas velas, ¿para qué nos va a ayudar? Es más fácil identificar la acción del precio de forma visual, ¿sí? Porque con simplemente nosotros ver el movimiento de una vela o identificar el máximo, el mínimo o simplemente la apertura y viendo el tiempo de cierre, ya sabemos o podríamos comenzar a especular con respecto a esto. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos hablando en cuanto a poder y control del mercado, siempre vamos a tener que, ¿cómo decirlo? Vamos a tener dos batallas entre las compras y las ventas. Por lo general, una configuración en TradingView original viene con velas verdes y rojas. Verdes que van a ser alcistas, para que aquí no se me confundan, ponemos esos detalles. Y rojas lo vamos a ver como velas bajistas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos va a decir la longitud de los cuerpos hablando de las velas japonesas? Nos va a decir lo siguiente, que entre más cuerpo tenga, mayor va a ser ese poder que tenga cada vela. ¿De acuerdo? Porque quiero que tomen nota, y esto es un tip muy importante, el mayor volumen transaccional se encuentra o reside dentro de los cuerpos de las velas. Las mechas, en ciertas ocasiones hay muchísima liquidez, ¿cierto? Pero en casos específicos, hablando de cuando tenemos, por ejemplo, lo que son las velas que en ocasiones encontramos en fundamentales, noticias de alto impacto, que por ejemplo tenemos una mecha así, que literal es más cuerpo que mecha. Entonces, para esos casos o esas ocasiones, es cierto que en esto, todo esto que deja el precio, que va a ser su mecha, vamos a nosotros a encontrar mucha liquidez. Sí, es correcto, pero el 80-90% de las veces vamos a ver la acción del precio o el mayor volumen transaccional representado en los cuerpos de las velas. Por lo tanto, si yo encuentro una vela que sea, por ejemplo, de este tamañito, vamos a ponerle color, así.
Y nuevamente para el ejemplo alcista, con su colorcito también. Listo. ¿Y estas qué tienen? Siempre vamos a tener que tienen sus mechitas, ¿de acuerdo? Aquí, dato muy importante. Y esto lo vamos a ver, digamos que un 100% las veces en el gráfico, ¿ok? ¿Qué va a hacer? Que en este caso, una vela que sea como esta va a ser una vela para nosotros débil. Ay, perdón, perdón. Listo, corregimos. Una vela débil. Y por otra parte, si vemos lo que son las velas con mayor cuerpo, como es el caso de estas, de las iniciales, nosotros vamos a saber que esas son unas velas de poder, ¿listo? O más fuertes, más fuertes, ¿de acuerdo? Para que no se me vayan perdiendo, aquí ya lo tenemos. Estas son más fuertes, ¿de acuerdo? Ahora, cuando nosotros estemos viendo este tipo de velas pequeñitas, sabemos que el poder alcista, para hablar del primer ejemplo, suele ser ya débil, se empieza a debilitar. Y por el contrario, cuando empezamos a ver velas pequeñitas en un contexto bajista o que quiera hacer cambio de estructura, pues sabemos que empieza la debilidad, ya sea de, si viene de una alcista a una bajista o de una bajista hacia una alcista. Pero no se preocupen, vamos a ver algunos ejemplos ahorita en el gráfico, ¿listo? Ahora, ¿qué es lo siguiente que podemos observar nosotros o algunos de los tipos de patrones que vamos a percibir más en nuestro precio, en nuestro gráfico? ¿De acuerdo? Continuamos con un ejemplo súper rápido. Traemos una estructura bajista para este ejemplo. Una estructura bajista así. Y de pronto, oh, sorpresa, ya solo tengo un cuerpo muy pequeñito. Aquí como lo pueden observar, que viene bajando el precio y de pronto ya resulta que ya no bajó o su movimiento fue muy pequeñito. Y tenemos su mecha. ¿De acuerdo? Todas ya sabemos que tienen mechitas por arriba y por abajo. Pueden ser pequeñas o un poco más grandes. Ahorita vamos a descubrir también qué tanto porcentaje, dependiendo con respecto del cuerpo y de las mechas, podemos nosotros aprovechar o saber qué tanta fortaleza o debilidad vamos a tener en nuestro precio. Pero simplemente para este ejemplo, cuando nosotros encontramos este patrón, digamos que se comienza. Incluso lo podemos ver hasta así, hasta estos niveles. Cuando encontramos una vela de poder alcista que está envolviendo, ¿sí? Vamos a ver, ahí así, está envolviendo una, dos, tres velas bajistas, hablando de un contexto bajista, y tenemos ese impulso alcista tan fuerte, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros vemos eso, podemos aprovechar algunos tipos de entradas. ¿Y cómo serían? Perfecto. Al cierre de esta vela, de la vela alcista que está cubriendo, podríamos nosotros marcar lo que para nosotros va a ser una línea random, que es en el máximo de esa vela. Colocamos este máximo. Y bien, podríamos, cuando el precio, digamos, hace pulso, retroceso, y aquí va a ser el cambio, ay, perdón, va a ser el cambio de estructura, digamos, viene su último impulso y aquí nos cambia, nos hace este impulso nuevo que va a ser alcista porque ya sabemos que envolvió toda esta liquidez. Por lo general, el mercado hace un retroceso. Se conforma, ya saben, las estructuras de impulsos y retrocesos.
Entonces, para esto, cuando venga la formación del nuevo impulso, cuando yo perciba este rompimiento, yo puedo dejar ejecutado un trade aquí o programado para irme en una compra. ¿Listo? Una compra. Y si yo tengo un mínimo por aquí, puedo poner ese stop loss estructural. Si yo no tuve ningún retroceso, lo que mejor aconsejaría es poner un stop loss estructural en el bajo pasado. ¿De acuerdo? Que serían estos niveles. Pero si por el contrario tuvimos un pequeño retroceso aquí, sería igual estructuralmente, pero en el bajo anterior. Aquí recuerden que cada uno de ustedes tiene que tomar esas decisiones para saber qué es lo que más les conviene. O que sí, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si yo pongo esto, mi riesgo ratio-beneficio, pues sería más largo probablemente a que si yo pongo mi stop loss hasta acá. ¿De acuerdo? Pero el mercado, o sea, a veces no va a hacer lo que nosotros queramos, hace lo que él quiere hacer, ¿no? Entonces, pero hay que estar atentos para poder tomar ese tipo de oportunidades. Acuerdo. Traemos otro ejemplo. Aquí mismo lo vamos a hacer para que sea más rápido. Pueden tomarle alguna capturita si así lo desean. Y ese sería nuestro primer ejemplo. Y aquí, ¿qué estaríamos identificando? Que en este caso las compras son fuertes, ¿de acuerdo? Compras fuertes. Listo. Pueden tomar capturas si así lo desean. Y procedo con el siguiente ejemplo, usando estas mismas velitas para que no sea más fácil. De acuerdo, continuamos. Vamos a hacerlo rapidito. Hablando de que dentro de la misma estructura, yo también podría tomar posiciones con algunos patrones. ¿Y cuál sería el ejemplo de algún patrón? Sería el siguiente. Hablando de que yo vengo en una estructura bajista, pero sorpresa, encuentro una vela ya no es roja, sino ahora es verde, por ejemplo. Encuentro esta vela verde que me indica todavía ventas este tipo de patrón. ¿Y en dónde sería? Bien, al hacer una línea random, ya sabemos, yo puedo dejar programado mi trade en ventas, mi stop loss estructural y ir a buscar riesgo-beneficio un 1 a 3, por ejemplo. ¿De acuerdo? Un 1 a 3. Ahí así. ¿Y qué continuaría o qué sería la estructura que nos tocaría seguir? La siguiente, de las bajistas ahora. Y para que no se me pierdan y sepan cómo lo estaríamos buscando, por ejemplo. Algo así. ¿De acuerdo? Recuerden, siempre, 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 a mayor caída de los precios por debajo de la apertura, los vendedores tienen el control. ¿De acuerdo? O sea, mientras más largo sea, más grandes sean los cuerpos, pues nos indica que tienen mayor poder las ventas de momento. Perfecto. Continuamos. Ya sabemos que siempre va a tener una vela, lo que es un alto, un cierre, un mínimo y una apertura, ¿de acuerdo? Y para el lado contrario de velas bajistas tenemos un mínimo, un máximo, una apertura y un cierre o un bajo, ¿de acuerdo? Ahora, otra cosa muy importante, cuando cualquiera de las dos barras, ya sea alcista o bajista, se encuentra negociándose por debajo de un 15 o un 20% de su precio máximo, se considera una barra de precio, se considera una, sí, correcto, una barra de control total todavía. ¿Cómo es eso, Liz? Ah, pues muy sencillo. Vamos a regresar aquí a este ejemplo para que ustedes lo puedan ver. ¿Listo? Yo puedo apoyarme de lo que es mi regla. Utilizo esa regla y mido estas velas, hablando como ejemplo que estén al mismo nivel, mido el mínimo, el máximo y le saco su 50%. Su 50% para mí va a ser este. Podemos poner un azulito. ¿De acuerdo?
Vamos a borrar esto simplemente para que ya saben cómo se identifica, para que lo tengamos más claro. Entonces, de un 50%, por ejemplo, de lo que va a ser una vela alcista, ya sabemos que su movimiento es a la alza, mientras el cuerpo se mantenga por arriba de ese 50%, va a seguir siendo una vela de poder. Si ya de pronto comienza a quedarse en el 50% o empieza a cerrar por debajo del 50%, pero todavía sigue siendo de color verde, pues empieza a perder su debilidad. Es una forma, un tip tan sencillo que podemos nosotros aprender a identificar. ¿Listo? Recuerden que así podemos medir siempre, por ejemplo, lo que va a ser el 50% de esas velas. ¿De acuerdo? Y lo podemos ver representado también con el tamaño de las mechas. Si, por ejemplo, tenemos acá más mecha, ¿no? Para estas, que el cuerpo ya sabemos que es pequeñito, pero tenemos esas mechas muy grandes. ¿Qué es lo que hacemos? Medimos con nuestra regla, máximo, mínimo, y para este ejemplo, nuestro 50% está aquí. Ya comienza a cerrar el precio, sigue siendo verde, como les comentaba en el ejemplo, pero ya comienza a cerrar por debajo de ese 50%. Por lo tanto, me está indicando que está perdiendo su poder alcista en este caso. Continuamos con más ejemplos. Ya entendiendo eso, que todavía se pueden medir las velas ya sea por el 50 de arriba o el 50 de abajo, sabemos nosotros que existe una pérdida de control o una gana, sí, como una gana, como una batalla ganada, perdón, dentro de esos poderes o de luchas de poder alcista y poder bajista. ¿Listo? Vamos a ver unos ejemplos. Tenemos 12 tipos de barras, ya sean alcistas y bajistas, y las vamos a ver súper rápido. Normalmente esto lo veo en 2 sesiones, pero quiero aprovechar el tiempo y que las veamos todas de una vez. ¿De acuerdo? Tenemos el ejemplo, vamos a dibujarlo súper rápido. Listo. Tenemos esto, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Esto aquí, decía, ay, Liz, tienes mucha imaginación, ¿no? No, no, chicos, es la práctica que ya sabemos cómo lo vemos representada en el gráfico. Una más, una más por aquí, que sí, quedó muy chiquitita. Ahí está. Una más por aquí. Listo. Y ahora tenemos lo que son sus mechas, ¿no? Para este ejemplo sería así. Continuamos con mecha por arriba y por abajo. Sería un tipo doji. Imagínense que está todo parejito, todo bonito, ¿no? Este sí es más claro como doji. El doji por lo general son cuerpos pequeñititos, a la mitad del precio. Correcto. Continuamos. Este ya está volteando el precio. Por lo general se le suele llamar como un martillo. A mí no me interesa, en verdad, que se aprendan los nombres ni de los patrones ni de las velas, ¿sí? A mí lo que me interesa es que sepan leer lo que cada vela nos está diciendo en ese momento, ¿de acuerdo?
Ahora tenemos el ejemplo de las alcistas, ¿no? Su colorcito, y ahorita les voy a explicar algo súper rápido y que está bien, bien interesante. Entonces esto así, así, sí, así, así y así. Listo, y colocamos sus mechitas. Como les comentaba, este se le conoce como un martillo, un doji, un doji que no es tan doji. Por lo general, como les comentaba, el doji suele ser de cuerpo pequeñitito, así como este. Y nosotros en temporalidades menores, por ejemplo, hablando de este doji, podemos saber o identificar que tenemos una consolidación tan fuerte en esos precios, en esos niveles de precios o en ese día, muy fuerte. ¿Listo? Y aquí, ¿qué pasa? Aquí ya tenemos algo interesante. Se me estaba pasando cambiarle los colores. Para este caso, el precio ya se volteó por completo. Nuestro precio ya se volteó por completo y por consecuencia cierra de otro color. Ahora, vamos a ver esto súper rápido. Se los puedo escribir, claro, para que quede más claro y no nos perdamos de absolutamente nada. El número uno vamos a tener que son velas más fuertes alcistas. Más fuerte alcista. El número dos, segunda más fuerte alcista. Segunda más fuerte alcista. Número tres, vamos a tener que es lo que para nosotros va a ser una fuerte normal alcista. Número cuatro, lo que para nosotros va a ser una neutral alcista. Número cinco, menos fuerte alcista. Y número seis, más débil alcista. Pero esto, claro, identificando cuándo nos hace el cambio. ¿Listo? Cuando el precio nos hace el cambio. Y para acá lo vamos a tener lo mismo, pero al revés, ya saben. Más fuerte bajista, segunda más fuerte bajista. Uy, los números se me estaban olvidando. Bueno, pero ya saben, fuerte normal bajista. Y continuamos con la neutral bajista y más débil. Menos fuerte bajista, perdón. Menos fuerte bajista. Y finalizamos con la más débil bajista. Perfecto. Así es como nosotros vamos a poder identificar esto, chicos. Ahora, también otro patrón muy importante que les podría regalar y ya para concluir con esto sería una señal de piso para entrar y una señal de techo para entrar también en ventas, ¿de acuerdo? Vamos a verlo súper rápido. Vamos a ver lo que este caso va a ser aquí nuestra señal de piso y, uf, ok, señal de piso
Y por acá lo que va a ser nuestra señal de techo. Perfectísimo. Vamos a poder verlo hablando que traemos velas rojas, bajistas, todo este ejemplo. Tenemos velitas bajistas, 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 ¿de acuerdo? Tenemos pura vela bajista. Pero de momento, oh, sorpresa, encontramos esta vela que para nosotros va a ser importante. Va a ser la siguiente y va a ser ya de color verde con su mecha. Su mecha, que esto para nosotros ya sabemos que es un martillo. ¿De acuerdo? Oye, Liz, ¿cómo puedo aprovechar ese trade? Perfectísimo. Ya sabemos que tenemos esa vela, marcamos su máximo y cuando el movimiento rompa, yo ejecuto una compra. ¿Por qué? Porque el precio me está diciendo que esto va a seguir subiendo. ¿De acuerdo? Ahora, súper rápido para la señal bajista. Para continuar, por ejemplo, vendiendo. Tenemos un retroceso alcista, eso es muy importante, muy clave, que bajo este contexto que estamos en un retroceso, porque en una estructura mayor venimos bajistas, vamos a poder ver este tipo de patrones, ¿de acuerdo? Y sorpresa, nos encontramos con lo siguiente, que ya aquí nuestra vela ya no es verde, sino roja y nos deja esa pista de que tiene una mecha por acá. Ah, no, perdón, disculpen. Aquí sí sigue siendo verde, para no confundirlos, sí, pero nos deja esta pista, esta huella de debilidad, ¿sí? Porque al encontrarla en el máximo y el mínimo de la estructura y con respecto del contexto, porque aquí les mencionaba que venimos en un retroceso de una estructura mayor bajista, por ejemplo, venimos con impulsos, retrocesos, impulsos, y aquí nos está haciendo ese retroceso. ¿Para qué vamos a querer nosotros? Buscar ventas. ¿Cómo? Bien, ya sabemos. Marcamos nuestra línea y cuando el precio rompa, nosotros entramos, un stop loss estructural, el alto pasado, y podemos ir a buscar los take profits, el 1 a 3, por ejemplo. Tenemos aquí como ejemplo lo que es señal de piso y señal de techo. Traders, bueno. Para mí ha sido un honor estar el día de hoy con ustedes. Recuerden siempre estar midiendo el volumen transaccional con todo y mechas de lo que van a ser nuestras velas japonesas. Ahora, si alguien quiere indagar más, quiere hacerse un experto, les puedo recomendar un libro, un PDF, que es para que estudien el patrones de velas, ¿sí? Patrones de velas Harami o patrones de velas japonesas. Y les voy a dejar el link, me lo pueden pedir. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado muchísimo esta sesión el día de hoy y nos vemos en una siguiente. Hasta la próxima.